todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Te invito a adorar junto con nosotros. Este canto dice: ¿por quién eres tú? Yo te doy la gloria. Amén. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria, oh Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová diré, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová diré, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para amar. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Y así como es el anhelo de nuestro corazón, deseamos que el tuyo también, que sí lo es que nuestra vida sea una vida entregada en adoración a Dios, porque lo que decía el canto, Él dio su vida por nosotros en una cruz, Él entregó a su Hijo aún sin merecerlo. Y es por eso que hoy tenemos un camino abierto donde todo ser humano tiene la oportunidad de buscar a Dios, de acercarse y decir: Señor, aquí está mi vida, confieso que he pecado delante de ti, confieso que no he hecho lo que te ha agradado, no he andado conforme a tu voluntad, y es por eso que hoy quiero adoptar este canto y decir: quiero que mi vida sea una vida de deleite para ti, para tu presencia. Amén. Y pues dejamos este lugar para nuestro hermano que va a traernos el mensaje. Amén. Deseo que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esta pequeña reflexión de la palabra de Dios, esperando que todos se encuentren muy bien allá en su casa y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe sobre esta reflexión para que su palabra nos nutre, ¿no? Nos nutra nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y seamos fortalecidos en ella. Esta reflexión la queremos llamar Aprendiendo de mí, ¿no? Y queremos iniciar la reflexión en el capítulo 2, en el verso 10 de la carta a Efesios. Es un verso conocido que dice: porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El contexto de este verso este verso es la culminación del contexto del verso, porque nos habla de un punto en donde el hombre se encuentra sin Dios, y el segundo punto donde el anhelo de Dios es que quiere que el hombre esté, ¿no? El primer punto es en la condición del hombre, como dice el verso 1, que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la abundante misericordia de Dios, por el amor con que nos amó, nos dio vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo. Y no para eso allí, no solamente nos dio vida de estar muertos, separados de la presencia de Dios, alejados de Él, sin interés de conocer las grandes y maravillas que Él tiene para nosotros, en donde nuestra intención era satisfacer nuestro ego, satisfacer nuestra carne. Él llega y nos toca y nos dice: yo te amo y yo deseo lo mejor para ti, y lo que estás viviendo no es lo mejor. Y nos convierte, dice la palabra, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Pero eso no es todo. Además, en este contexto encontramos que ahora nuestra posición ha cambiado radicalmente. De estar muerto y alejado de Dios, ahora estamos con Cristo juntamente sentados a la diestra de Dios Padre. Fíjense qué hermosa diferencia, qué gozo debe haber en nuestros corazones al considerar esto. Un día estábamos muertos, pero por su misericordia, por su gracia, por su amor, Él nos hizo renacer, Él nos trajo a la vida nuevamente, y ahora estamos en su presencia. Gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y que esto es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Ninguna obra del hombre puede cumplir o pagar este proceso de estar muerto a estar en la presencia de Dios. Es el regalo de Dios al hombre, ¿no? Y concluye en el verso 10 diciendo que somos hechura suya, ¿no? Creados en Cristo Jesús, ¿no? Pero permítame hacerle una analogía del pueblo de Israel para comprender un poquito más este verso 10. El pueblo de Israel, si no hubiera sido por la intervención de Dios, no hubiera existido.
Él no escogió un pueblo ya creado, ya hecho, lo apartó. No, Él hizo un pueblo para Él. Fue hechura suya, ¿no? Fue y llamó a un hombre ya grande, casado con una mujer ya grande, estéril. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Era una semilla seca, muerta. Si Dios no viene a la vida de estas personas en un tiempo corto iban a fallecer y ya no iban a tener linaje ni ascendencia, no iba a haber nada. Pero viene Cristo, viene Dios, perdón, a sus vidas y los cambia completamente. De estar muertos, seco, infértil, los hace fértiles y prósperos. Y una nación grande y poderosa nace de ellos, ¿no? Pero esta nación que Dios hizo, esa hechura suya, permítame acomodar el verso, ¿no? El verso 10 dice, fue hechura suya creados en Abraham para buenas obras que Dios ya había preparado para ellos, para que anduviesen por ellas, ¿no? Y estas buenas obras se las entrega a ellos en el monte Sinaí a través de Moisés al paso de los años. Y Dios les dice, estas son las buenas obras que yo quiero que ustedes, en las cuales ustedes quiero que vivan, por las cuales quiero que ustedes anden. No se aparten ni a derecha ni a izquierda, quédense allí. Esta es la bendición que yo tengo para ustedes. Son buenas obras, es una palabra buena para sus vidas. Van a encontrar bendición si las cumplen, ¿no? Pero vemos en la historia de esta nación que no pudieron cumplir con estas buenas obras, con estas ordenanzas que Dios les había dado. Ellos no las pudieron cumplir y se apartaron a la izquierda, se apartaron a la derecha, le dieron la espalda a Dios en pos de otros ídolos, ¿no? Y Dios castigó a este pueblo, pero venido Jesucristo, el enviado de Dios para la redención del mundo entero, ¿no? Él ha vuelto a ser otra hechura suya, un pueblo que también, en referencia de Abraham, también estábamos muertos, semillas secas, sin futuro, sin destino. Pero así estando, el Señor, por su misericordia y por su amor, nos dio vida. Nos dio vida y ahora vivimos a su lado y ahora podemos entender la grande diferencia, ¿sí? Ahora podemos entender que este verso, Él nos ha hecho, somos hechuras suyas, ahora no creados por Abraham, sino creados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellos. El pueblo de Israel, sus buenas obras, según sé, son 613, que no, según en el libro de los Hechos, ni los apóstoles mismos podían cumplir, ¿no? Porque Abraham, que podemos decir que a través de él fue creado este pueblo, no podía ayudarles, ¿no? Pero la diferencia ahora de esta nueva hechura de Dios, que no estamos hechos a través de Abraham, sino estamos hechos a través de Jesucristo, nuestro Señor, que no está muerto, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y que no nos dejó solos, que nos dejó un consolador. Entonces, como dice segunda de Pedro, que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida de la piedad, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros allá en los cielos. Entonces el pueblo de Israel, con sus fuerzas, jamás pudo cumplir las buenas obras que Dios le dejó, aunque eran buenas. Ahora las buenas obras que nosotros tenemos que cumplir son posibles de cumplirlas en Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si desechamos a Jesús y al Espíritu Santo, venimos a ser como el pueblo de Israel, imposible de cumplir. El pueblo de Israel tenía esas leyes escritas en la tabla, en la piedra y después en pergaminos, en rollos. Pero la palabra de Dios dice que ahora las leyes las ha escrito en nuestros corazones, las ha puesto en nuestros corazones, y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos cumplirlas. La pregunta es, ¿sabes cuáles son esas buenas obras? ¿Conoces tú cuáles son las obras por las cuales Dios preparó, por las cuales nosotros debemos de andar? ¿Tienes claras esas obras? ¿No? Ahí es donde entra
el nombre, el título que le he puesto, Aprender de mí, ¿no? El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, y aprender de mí. Sí. Nosotros podemos tener un ejemplo, una referencia, tenemos un ejemplo, una referencia para cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. El Señor Jesús nos dice, aprender de mí. E inmediatamente nos da dos características que Él vivió, que empiezan siendo buenas obras, las cuales nosotros tenemos que vivir. Dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo modela para nosotros las buenas obras, las que nosotros debemos conducirnos. Las buenas obras que Dios les dio al pueblo de Israel eran buenas obras. Era lo mejor que podían hacer. Pero el corazón duro, la cerviz dura, el orgullo, la arrogancia, fueron estorbos muy fuertes para que el pueblo de Israel cumpliera con sus ordenanzas. Entonces, cuando el Señor Jesús aquí nos da esta indicación, aprender de mí, porque soy manso y humilde, es como decir, tú necesitas para cumplir estas buenas obras, empezar con esto. Tienes que ser manso y humilde. Tienes que aceptar que aunque a veces el cuerpo no quiere, aunque a veces tus ideales sean diferentes, tú tienes que ser manso y humilde para con Dios, para recibir lo que Él te está pidiendo, para que tú cambies las cosas que Dios no quiere que tú hagas y al contrario, recibas las que Él nos está ordenando. Y si Jesucristo se está poniendo como modelo a seguir y que aprendamos de Él, bueno sería para nosotros conocerle. Bueno sería para nosotros estudiar cómo fue Jesús, cómo pensó, cómo reaccionó, cómo era. Para nosotros imitarlo, para nosotros decir estoy haciendo bien o esto no lo estoy haciendo bien. Porque si no es conforme al ejemplo de Jesús, entonces no podemos considerarlo como una buena obra. Acuérdense que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no es buena obra, entonces no estamos en el camino de Dios. Entonces, estudiar, conocer la vida de Jesucristo es fundamental para ti y para mí. Queremos agradarle, estudiemos a Cristo, conozcámoslo, sepamos cómo es Él. Yo tengo aquí una lista de algunas características del Señor Jesús que si quisiera compartir con ustedes. Ya les dije dos. Él es manso y Él es humilde de corazón. Cuando a ti te agreden, cuando te hacen daño, con razón o sin razón, el cuerpo reacciona de forma natural queriéndose defender. Pero si tú le das rienda suelta a esa defensa, probablemente estamos faltando en la mansedumbre. Pero cuando alguien te llama la atención o te dice algo con razón o sin razón, y tú frenas ese impulso de la carne y contestas con palabras blandas, suaves, puedes entender que tú estás trabajando en la mansedumbre. Y por el contrario, si tú te quieres poner en primer lugar, que tú seas antes que los demás, te está manejando el orgullo. Porque ese orgullo inclusive se sobrepone a Dios. Primero tú, antes que Dios. Y es cuando hacemos nuestra voluntad. Es cuando decidimos qué hacer y cómo hacer sin consultar a Dios. Entonces estamos caminando fuera de la ordenanza que Dios nos ha dado para andar en ella, ¿no? De esa buena obra que Dios ha preparado. Entonces Jesucristo nos dice, sé manso y sé humilde. Otra característica que podemos ver en Jesús es que Él es justo. Él siempre defendió la verdad. Cuando uno, sabiendo que lo que está haciendo no es conforme a la verdad, aunque sea en contra de nosotros, no está obrando la justicia en nosotros.
Cuando nosotros defendemos la verdad, la palabra de Dios, las acciones en la casa, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, y estamos falseando la verdad, no estamos en una obra buena del Señor que Él preparó. La obra buena que Él preparó se llama justicia, y tenemos que analizarnos si esa justicia está obrando en nosotros cuando defendemos y vivimos por la verdad y en la verdad. Otra característica que Jesús nos manifiesta es la fidelidad. Él es fiel. Él te promete que estaría con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Él lo cumple. Él, cada promesa que ha hecho a favor nuestra es un sí y es un amén. Entonces nosotros tenemos que tomar de ejemplo esa fidelidad que Él tiene para con nosotros, para con su Padre, y ser ejemplo y vivir a través de ella. La fidelidad hacia nuestra esposa, la fidelidad hacia nuestros hijos, hacia nuestros trabajos, hacia nuestros patrones, serles fieles con los que nos encomiendan, cumplir con la orden, cumplir con lo que debemos de cumplir. Si no es así, nosotros no estamos haciendo una buena obra. Tenemos que ser fieles. Otra de las características que el Señor nos da es que era temeroso de Dios. El temor reverente que Jesús tuvo para con su Padre fue la causa por la cual fue oída. Y si Él se acercó al Padre siempre con un temor reverente, nosotros debemos de imitarlo. Cada vez que nos acerquemos a Dios, saber quién es Él, considerar lo grande y lo poderoso que Él es, la misericordia que ha tenido con nuestras vidas, de estando muertos ahora estar delante de su presencia, no llegar ante Él con una altivez, ¿no? Sino siempre reconociendo quién es Él. Él es el Señor, es el Creador de todas las cosas, y yo soy su siervo, y a lo más que podemos aspirar es a siervo inútil, como dice su palabra. Así que cuando nos acerquemos a Dios, seamos siempre temerosos, un temor reverente de Él. El Señor Jesucristo también nos modeló la misericordia. ¿Quién no ha recibido misericordia de Jesús? ¿Quién nos merecíamos este regalo? Nadie. Él se manifiesta en nuestras vidas a través de su sacrificio por misericordia, porque ninguno de nosotros podíamos pedir una cuenta que sea a favor nuestra, jamás. Y así como nosotros hemos recibido y visto el modelo de Jesucristo en misericordia, nosotros también debemos amar en misericordia. Considerar a nuestros hermanos, aunque sabemos que probablemente estén mal, pero nuestra bandera hacia ellos siempre debe ser a través de la misericordia, de amarles sobre todas las cosas, que también es otro atributo que Jesús nos modeló. Amar aún a los enemigos, ¿no? Porque qué bien haces si amas a los de tu familia o a los que te bendicen, ¿no? Eso lo hace cualquiera, dice el Señor Jesús. Debes de amar a aquel que es tu enemigo, ¿sí? Y debes de orar por el enemigo. Ora por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por la congregación, por el trabajo. Pero también Él nos modela que oremos por aquel que nos ultraja y persigue. El camino al Calvario, cargando esa pesada cruz, el Señor oró a su Padre y les dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está un claro ejemplo de lo que es el amor, de lo que es el amor hacia el enemigo, pidiendo perdón por aquel que lo estaba matando. ¿Sí? Entonces, no amemos solamente al que nos bendice, también amemos al que nos maldice. Oremos por él y perdonemos por él. Aprendamos a pedir perdón, ¿no? A perdonar. También es algo que el Señor nos ha modelado grandemente, ¿no? Así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos aprender a perdonar. Otras características que el Señor Jesucristo nos ha modelado es
la oración. Su ministerio, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, su ministerio inició con oración y terminó con oración. Y en el intermedio, con oración. Con una relación íntima con Dios. Podríamos pensar qué necesidad él tenía de orarle a Dios si él era Dios. Pero estaba dando ejemplo si fuera necesario para que tú y para que yo veamos la importancia de la oración, de acercarnos a Dios al principio de un ministerio, al final del ministerio y en medio del ministerio, cualquiera que sea. Él también nos modeló la necesidad del ayuno. Él, para iniciar su ministerio, ayunó 40 días. La importancia de someter a la carne hacia la voluntad del Espíritu, de tener la fuerza espiritual para que la carne no gobierne nuestra vida. Es lo que nos está diciendo a través de su ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y la lista podría continuar. Aquí he mencionado algunas de las características o modelos que nos enseñó el Señor Jesucristo. Todas ellas son buenas obras por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, al cumplir estas y las demás que yo seguro tú encontrarás si te propones buscarlas y anotarlas, escribirlas y trabajar en ellas, porque no nomás es ser oidores, como dice la palabra, sino hacedores de ella. Decir, a mí me falta mucha misericordia, no obro con misericordia, o no oro por los que me persiguen, me es muy difícil perdonarlos, batallo mucho con el orgullo. Esas trabaja, sin descuidar las otras. Trabaja aquello que el Espíritu Santo te está diciendo, te está redarguyendo, te estoy hablando y quiero que mejores. Cada vez que nosotros avanzamos en esto, vamos a mencionar a Juan el Bautista cuando le dijeron, mira, Jesús bautiza más que tú. Él contesta sabiamente y le dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En esta manera nosotros, al cumplir estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, nosotros inconscientemente vamos a empezar a desaparecer y la gente va a empezar a ver a Jesucristo en nosotros. La necesidad que hay en nuestras vidas de agradarle a Dios debe ser apremiante. Que no caigamos como el pueblo de Israel, que no pudo cumplir con sus buenas obras. Un día las cumplirá con el favor de Dios, las promesas de Dios se cumplirán en ellos, pero el hoy, hermano, el hoy no hay excusa. La ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Jesucristo a favor nuestra hace posible que todo esto lo logremos. Si no, el Señor no hubiera dicho, aprender de mí, ¿verdad? Y podemos hacerlo. Solo es cuestión de que cada uno de nosotros dobleguemos nuestra carne y seamos conscientes de esto. Esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, yo quiero agradarte pareciéndome a ti. Y te aseguro que seremos bendecidos y seremos de gran bendición. Y esto, hermanos, yo creo que es palabra de Dios que edifica nuestras vidas para seguir adelante, seguir creciendo en la obra del Señor Jesucristo. Como decía, no creo que el Señor Jesucristo haya llevado madera, heno o hojarasca al cielo. Llevó puro oro, plata y piedras preciosas. Entonces, si hacemos lo que hizo Jesucristo, si investigamos, indagamos cómo era Jesús y qué hacía y nosotros lo imitamos, nosotros también vamos a llevar oro, plata y piedras preciosas al trono de la gracia y seremos galardonados en el cielo y en esta tierra bendecidos sin igual. Amén, hermanos. Espero que esta reflexión haya llegado a sus corazones y que el Señor toque nuestras vidas y sigamos buscándole de todo corazón. Quiero bendecirles, decirles que el Señor nos ama, ya lo sabemos, que Él nos guarda, que Él prospera nuestras vidas, que ese es el deseo de Dios, que seamos prosperados. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.